Bueno, acá básicamente tenemos una pregunta muy teórica que dice qué importancia tiene el agua en la estructura y en la función de los seres vivos, y bueno, y explicar la característica como disolvente. Bueno, justamente la primera característica, la primera importancia es el agua como disolvente, y justamente ¿por qué decimos que es disolvente universal? Porque por su capacidad para formar puentes de hidrógeno. Ahí estaba el hecho de la característica. También tiene una función bioquímica, tiene función de transporte, función estructural, función amortiguadora y función termorreguladora. Esto es muy teórico, así que después lo pueden ver tranquilos, pero básicamente son las distintas funciones que tiene el agua en los seres vivos, y principalmente el hecho de por qué es el disolvente universal, por la capacidad de formación de puentes de hidrógeno. Bueno, en esta pregunta me habla de que, bueno, me dice que el medio intracelular es un entorno acuoso, y me dice que calcule, que sepa cuál es la concentración de moléculas de agua, de H2O, en agua realmente. Bueno, básicamente esto se basa en esta aplicación del K-Water o de la K de equilibrio, en el que el agua, si se descompone, si se disocia, me da un protón y me da un ion hidroxilo. Básicamente es muy poca la disociación que hay del agua, y como conclusión de todo esto me quiere decir que el agua pura, recién una de cada 555 millones de moléculas solo está disociada. Entonces prácticamente el agua no se encuentra disociada. Bien, y después me decía que compare la concentración del agua con otras en los seres vivos. Básicamente teníamos que buscar una tabla de cuál es la composición de otras macro o micromoléculas en el ser vivo y compararlo con el agua. El agua es una de las principales composiciones de los seres vivos, así que el agua siempre va a ser mayor. Bien, otra pregunta sobre agua es justamente en esta, sobre las propiedades físico-químicas. Y bueno, también volvemos a la acción disolvente. La mayoría de propiedades físico-químicas en realidad se asocian justamente con la capacidad que tiene para formar puentes de hidrógeno. Tenemos, por ejemplo, su acción disolvente, la fuerza de cohesión entre moléculas, la elevada fuerza de adhesión, el calor específico, un elevado calor de vaporización, una elevada constante dieléctrica, que también después en una pregunta dice que justamente la constante dieléctrica del agua es mayor, y tienen un bajo grado de ionización. También son distintas propiedades físico-químicas que la mayoría, o casi todas, dependen de la capacidad que tiene el agua para formar puentes de hidrógeno. Bien, y después me hablaba de un problema que me decía que, bueno, justamente uno de los principales problemas hoy en día por el cambio climático, por el efecto invernadero, es el derretimiento de hielos, de glaciares, y eso provoca que se inunden los océanos, por ejemplo, que aumenten. Esto se debe justamente a que los hielos, los glaciares, es agua en estado sólido, y cuando supera el punto de fusión, que sería mayor a 0 grados centígrados, justamente por todo este calentamiento global que hay, el agua se pasa a estado líquido y justamente inunda, porque el océano es agua, entonces se mezclan y se provoca la inundación de los océanos. ¿Qué pasaría si el océano no sería de agua y sería, por ejemplo, de tetracloruro de carbono o de triglicéridos, que son compuestos hidrofóbicos o no polares o no miscibles en agua, como quieran llamarlos? Justamente el agua de los hielos se pasaría a estado sólido a líquido, y esa agua en estado líquido no se mezclaría con el tetracloruro de carbono, por ejemplo. Entonces no habría una mezcla en sí, sino que se formarían micelas, y eso evitaría que se provoque la inundación, porque no sería una sumatoria de compuestos solubles. Bueno, acá estaba justamente la de la constante dieléctrica, que me da toda la introducción y una tabla en donde me muestra que a mayor momento dipolar, mayor va a ser la constante dieléctrica, pero el agua vendría a ser justamente la excepción. Y esto se debe a que tiene moléculas dipolares, y bueno, y eso permite que el agua sea un gran disolvente de compuestos iónicos como las sales minerales y de compuestos covalentes. Bien, acá también ahora me hablaba específicamente del puente de hidrógeno, hablaba de las fuerzas por puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, que es cuando hay un átomo electronegativo que se une a un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Entonces tenemos un hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo, y este hidrógeno se une a otro átomo electronegativo. Y básicamente acá me habla de dónde se pueden encontrar estos puentes de hidrógenos aplicados por ahí a la biología de nuestro organismo, por ejemplo en las proteínas, que pueden estar en cadenas laterales de 2 aminoácidos, o en la cadena lateral de un aminoácido y el agua,
o principalmente van a estar, por ejemplo, en el esqueleto polipeptídico. Están justamente formando los grupos, entre los grupos aminos y carboxilos del esqueleto polipeptídico, cuando estos forman las hélices alfa o las láminas beta, que son las estructuras secundarias que pueden formar las proteínas. Con respecto a los ácidos nucleicos, básicamente están en las bases nitrogenadas, cuando se une el par, cuando unen las dos hebras, entonces la función que va a tener justamente va a ser estabilizar las dobles hélices. Con respecto a los carbohidratos, tienen varios grupos hidroxilo también, y todos ellos van a generar cargas parciales en la molécula y va a permitir la formación de estos puentes de hidrógeno. Y de ahí hace que estos monosacáridos sean muy solubles en solventes polares. Esa va a ser por ahí la función que le vamos a dar, que los carbohidratos, debido a que forman puentes de hidrógeno, van a ser solubles en solventes polares. Y básicamente el agua, como justamente es una molécula polar y con capacidad de formar puentes de hidrógeno, no va a ser capaz de interaccionar con lípidos, salvo, por ejemplo, para la formación de micelas, que también ya se va a ver qué es la micela, por el hecho de que los lípidos son compuestos no polares y no van a interactuar con el agua. Bien, bueno, justamente, ¿qué solutos entonces son solubles en agua? Los solutos hidrofílicos, justamente, o polares, en donde los iones se encuentran hidratados. ¿Y qué significa que un compuesto sea cautropo o cosmotropo? Bueno, básicamente habla de que si un compuesto desorganiza o organiza una red, un compuesto cautropo es aquel que desorganiza toda la red tridimensional de agua, y eso hace, por ejemplo, que ciertas macromoléculas se puedan desnaturalizar, como en el caso de las proteínas. En cambio, el agente cosmotropo lo que hace es contribuir a la estabilidad y a la estructura de las interacciones agua-agua. Entonces, por ejemplo, esto permitiría una estabilización de las interacciones en las proteínas, por ejemplo. Un compuesto biológico anfipático, por ejemplo, son los fosfolípidos. Es un compuesto que tiene un extremo hidrofílico, por ejemplo, su cabeza hidrofílica, y un extremo hidrofóbico, como por ejemplo las colas hidrofóbicas. Y estos, por ejemplo, son lo que me va a permitir la formación de micelas. Nosotros tenemos las micelas, son justamente que en disoluciones acuosas, cuando tenemos algo no polar, lo que sucede es que se van a unir, las cabezas hidrofílicas van a quedar hacia afuera, justamente en contacto con la parte polar, y las colas hidrofóbicas van a quedar hacia adentro, justamente con la parte polar. Entonces eso me permite encerrar la gota de grasa, de lípido, la parte no polar, dentro de un entorno acuoso o polar. Eso es la formación de una micela. Es básicamente lo que sucede con las partículas de grasa, la suciedad y todo, cuando, por ejemplo, nos lavamos las manos con jabón. Bien, va a llegar la pregunta 14, ahora ya volvemos un poco a las interacciones, me habla de la interacción ion-dipolo, y me dice que por qué dos iones que tienen la misma carga, que tienen carga más 1, como el litio y el sodio, tienen diferentes grados de hidratación. Bueno, básicamente porque el grado de hidratación no solo va a depender de la carga, sí depende de ella, pero no solo de esa, sino que también depende del tamaño. Y si nosotros evaluamos la ubicación de estos dos elementos en la tabla periódica, justamente el sodio es 3 veces más grande que el litio. Bien. Después me dice, explique el efecto hidrofóbico o interacción hidrofóbica. Si puede producirse en un entorno no acuoso. Bueno, ¿qué componentes más importantes? Si la entropía o la entalpía, y dónde está en la parte biológica, en qué fenómenos juega un papel relevante. Bueno, yo en este párrafo traté de resumirlo un poco todas las preguntas que hacen. Básicamente dice que una interacción hidrofóbica se produce cuando, por ejemplo, metiendo un poco la parte de la función biológica, se pliega un polipéptido y todos los radicales hidrófobos se acercan juntos debido a que son incluidos por el agua. Entonces tratan de juntarse todo lo que es hidrófobo, justamente para no estar tan desparramado por todo ese entorno acuoso. Esto también sucede con los lípidos, no solo con los péptidos, con las proteínas. Las moléculas de agua muy ordenadas en la cubierta se empiezan a liberar, empieza a aumentar el desorden, la entropía, por eso acá tenemos en cuenta que la entropía es principal, y eso va a favorecer la fuerza impulsora del plegamiento proteico. Entonces, ¿qué pasa básicamente? Todos los residuos hidrófobos se empiezan a juntar, el agua que estaba tan ordenada y empaquetada se empieza a desordenar, se empieza a formar un poco todo lo que se conoce así como veíamos la micela. Es todo un mecanismo hasta llegar a que esos compuestos hidrófobos no estén desparramados, sino que estén todos juntos en ese entorno acuoso. Y por eso justamente si podría producirse esta interacción en un solvente no acuoso, y no, porque si nosotros tenemos un compuesto hidrófobo en un compuesto que es no acuoso, justamente no va a suceder esto, porque no vamos a tener agua, no vamos a tener algo que
que diga no puedo interactuar con él. Entonces, solo esto va a producirse cuando tenemos un compuesto hidrófobo o no polar en un entorno acuoso. Bien, ¿qué características físico-químicas y estructural tienen que tener los átomos? O sea, ¿qué átomos participan en las interacciones, por ejemplo, Van der Waals, iónica, puentes de hidrógeno, interacciones bioespecíficas? Bueno, básicamente, como ya veníamos viendo, interacciones Van der Waals son fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas por un enlace intermolecular o interacción entre iones con moléculas neutras. La interacción iónica entre iones con carga neta, ya eso lo dice el nombre. Puente de hidrógeno también ya lo había dicho, entre un átomo electronegativo y junto con un hidrógeno que también está unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Y la interacción bioespecífica es justamente cuando hay una especificidad elevada, como por ejemplo enzima-sustrato, antígeno-anticuerpo, que se puede dar no solo en el organismo, sino también en ciertos métodos analíticos o separativos como la cromatografía. Bien, ¿cuáles de las siguientes interacciones o enlaces participan en la interacción y en el reconocimiento de una macromolécula por sus ligandos, como por ejemplo las reacciones que se dan antígeno-anticuerpo? Justamente van a ser las interacciones débiles y no covalentes. Por ejemplo, fuerzas iónicas, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones Van der Waals. No van a participar ni los puentes disulfuro, ni enlaces fosfodiéster, ni enlaces peptídicos. Van a participar solo interacciones débiles y no covalentes. Bien, un poco ya lo mismo que ya lo había colocado antes, la diferencia entre compuesto cautropo y cosmotropo, y bueno, justamente acá agregaba esta pregunta, pero también ya se los dije, la relación que guardan estas características de estos agentes, ya sean cautrópos o cosmotropos, con la de solubilizar proteínas, de estabilizarlas o desestabilizarlas. Recuerden que los cautrópos, por lo general, lo que tienden es la desnaturalización o disolución de las proteínas, en cambio los compuestos cosmotropos tendían a la estabilización de las proteínas. Bueno, y por último, es un problemita, la constante de equilibrio de asociación tenemos de un antígeno y de anticuerpo, ahí me la presenta, y teníamos que calcular la energía libre de esta. Bueno, básicamente yo acá lo que le puse fue la fórmula, que la energía libre de Gibbs es menos R por T por el logaritmo natural de esa constante de disociación. Les puse como dato acá, en el caso de un anticuerpo, por ahí, que los anticuerpos IgM suelen reaccionar a temperaturas de 4 a 27 grados centígrados, y los IgG suelen reaccionar a 37 grados centígrados, como para que lo tengan en cuenta a la hora de colocar la temperatura. Recuerden que la temperatura va a ir en Kelvin, por el hecho de las unidades que tiene R. Y por último, teniendo en cuenta un poco las interacciones que contribuyen a la parte bioespecífica son de corto alcance, ¿qué importancia tiene esto en la complementariedad? Bueno, básicamente, una interacción bioespecífica justamente se da por la complementariedad, es decir, por ejemplo, un anticuerpo y un antígeno se unen específicamente justamente por la complementariedad de sus estructuras. Y esto está bien que sean interacciones de corto alcance, porque las interacciones de corto alcance son interacciones fuertes, lo contrario a las interacciones de largo alcance que eran débiles. Las de corto alcance son fuertes, entonces justamente cuando se unen por complementariedad, y son interacciones de corto alcance, estas se mantienen unidas fuertemente y se estabiliza la unión. Entonces esto me permite que las uniones, por ejemplo, enzima-sustrato, antígeno-anticuerpo, sean estables. Bueno, esto es un poco todo el coloquio, es bastante teórico este coloquio. Durante la semana voy a tratar de subir la parte de cromatografía, los problemas principalmente, para no perder tanto con la teoría. Si tienen alguna duda específica con la teoría me la preguntan, pero voy a tratar de ir más a los problemas para que queden un poco más claro, para ir viendo un poco las unidades y cómo se resuelven y un poco aplicar la teoría. Así que bueno, esto fue todo y muchas gracias. Y cualquier duda consulten, y si quieren les puedo pasar el PowerPoint.